Y para hablar sobre este y otros temas de la política peruana, nos conectamos con el congresista independiente Roberto Quiabra, quien también ha sido parte general del ejército peruano y ahora ocupa un escaño en el Parlamento. Congresista Quiabra, le damos la bienvenida a DNews. Quiero preguntarle primero cómo toma esta investigación anunciada por la Fiscalía contra el primer ministro Alberto Otárola. Hay una sospecha allí de un mal manejo en la contratación de una excuñada del premier. ¿Puede complicar esta situación al gobierno? Muy buenos días, congresista Quiabra. ¿Cómo está usted, Santiago? Buenos días. Efectivamente, yo creo que no aprendemos. Eso es lo que hemos estado nosotros cuestionando el gobierno de Castillo, de las malas contrataciones. Estos temas de la declaración de intereses, que es una exigencia para todos los funcionarios públicos, hay que colocar a todos los parientes. Y se está dando este caso particular y hay otro que vamos a ver si es que es cierto, se cambia nuevamente al jefe del IPD y se ha considerado una persona que según Contraloría, por lo que tengo conocimiento, no cumple con el perfil. No aprendemos nada. Seguimos degradando las instituciones, seguimos considerando que el cargo te da la oportunidad de aprovechar para colocar a tus parientes y amigos. Y ese es el problema que hemos sufrido. El ejemplo que usted conoce muy bien, el ejemplo de los niños, ¿no? Que ya hemos visto nosotros que no solamente era para beneficiarse de obras, sino también para contratar a sus allegados, que se toman una foto en Palacio para materializar el acuerdo y que eso obliga de que después ellos se supediten su voto a esos temas, ¿no? Claro, Es grave porque la Sí. corrupción es algo que tenemos que cortar desde un inicio, que es lo que más está afectando a nuestro país también. Ahora, congresista Quiabra, ayer a través de la red social Twitter, el premier Otárola rechazó haber sido parte de la contratación. Dijo, no tuve nada que ver con la contratación, voy a cooperar. Y lo mismo hizo el ministro de Trabajo, que además se refirió a las nefastas, así calificó las contrataciones del gobierno de Pedro Castillo, como demostrando algún tipo de reflejos de salir a responder y allanándose a las investigaciones. Algo que no se vio en el gobierno de Pedro Castillo, más bien cuando las autoridades judiciales les pedían respuestas o les abrían carpetas fiscales. ¿Cómo ve esta situación? Sí, yo creo que tiene que haber una respuesta inmediata. Por lo menos han salido a señalar de que ellos no tienen nada que ver. Bueno, ¿quién la contrató? Nadie sabía que era su pariente. Entonces, lo primero que tiene que hacer la señora, que también está involucrada, es renunciar, ¿no? Porque la señora sabe también que es pariente, ¿no? Entonces, yo creo que renuncie la señora y que aclaren esto en la fiscalía. Correcto. Y, congresista, es importante también darle una mirada a la situación política en el país, luego de que la Defensoría hiciera este balance de 60 personas fallecidas. Los grupos defensores de derechos humanos están llevando causas penales contra la presidenta Boluarte y los integrantes del gobierno. ¿Qué opina de estas denuncias por afectación a los derechos humanos y por homicidio en contra de la presidenta y algunos de sus ministros? Acá lo que tiene que verse es que se tiene que materializar esa alianza estratégica que debe existir entre la inteligencia policial, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. A diferencia de otras oportunidades que hemos tenido también episodios de violencia con sabotaje de aeropuertos, bloqueo de carreteras, con aislamiento de poblaciones, en esta oportunidad no puede quedar sin conocerse a los autores materiales, a los financistas, a los asusadores. ¿Sabe por qué? Porque si la justicia no es oportuna y ejemplar, en esta oportunidad, dentro de poco, usted va a estar comentando lo mismo. Hoy en día tenemos nosotros todos los medios que nos permitan conocer quiénes son los responsables. A eso hay que dejar trabajar a la Fiscalía de la Nación. Yo creo que la Fiscalía de la Nación debe estar juntando todas las pruebas que le permita determinar las responsabilidades en los diferentes niveles. Responsabilidad política sobre el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y las responsabilidades operativas de todos, de los que han cometido los asesinatos, las muertes y de los que han asusado, financian y generan la violencia. Y esta investigación se sigue, como usted bien dice, en la Fiscalía de la Nación del Perú. Pero hablamos de esta situación de las protestas y de cómo el gobierno ha respondido, ha intentado responder con este alto número de costo social, pero también hablamos de la salida política que se planteaba a esta
crisis, la salida que pasaba para un gran sector de la ciudadanía por el adelanto de elecciones. Pero el Congreso peruano de alguna manera parece dejar de lado esta opción. ¿Está perdiendo fuerza esta propuesta de adelantar elecciones generales, congresista? No, lo que tenemos que hacer los peruanos es analizar todos los factores y no solamente uno. Yo pregunto, ¿este es el momento más apropiado para hacer un proceso de elecciones? ¿Qué le parece a ¿O usted? tiene que haber un momento de paz y tranquilidad? Imagínese usted un proceso de elecciones en este momento como querían algunos. Lo otro son los tiempos. El Jurado Nacional de Elecciones, cuando se presentó a fines de diciembre del año pasado, nos hizo conocer cuáles son los tiempos que ellos necesitan para hacer un proceso decente, como digo yo, y que después no esté acusando de fraude ni de irregularidades. Y la que explicó mejor fue la jefe de René, que señaló: usted cuando quiere un bebé necesitan 9 meses. En 3 meses o le sale mal o no sale. Eso hay que interpretarlo. Lo otro, con un corto tiempo, los partidos políticos van a tener la oportunidad de escoger a los mejores representantes, o vamos a estar en lo mismo que estamos criticando ahora. Y lo otro, ¿nos rendimos y claudicamos ante la violencia o defendemos el Estado de Derecho? ¿Sabe por qué? Porque se generaría un serio precedente, un grave precedente. Dentro de 2 años usted me va a entrevistar y me va a decir: oiga, en el 2023 se presentó un estallido social y toda la gente decía que se vayan todos. Hoy, después de 2 años, está presentando lo mismo. ¿Por qué no se da la misma solución? No es así. Yo creo que los peruanos tenemos que aprender a respetar a nuestro sistema. Y aquellos que están interesados en imponer por la violencia, unos cambios, tiene que darse cuenta que ese no es el camino. Ahora, congresista Quiabra, cuando hablamos de hacer elecciones con el tiempo prudente y en un contexto de un país pacificado, damos cuenta también de las inscripciones de nuevos partidos y de la formación de nuevos grupos políticos. Y quiero preguntarle a usted tiene intenciones de postular a la presidencia. Anotamos también para nuestra audiencia de Latinoamérica que usted fue general del ejército y que comandó las operaciones militares peruanas en el conflicto armado con el Ecuador en los años 90 y después ha hecho un ingreso a la política por primera vez como congresista, antes como ministro de Defensa. ¿Plantea usted inscribir su partido para postular como candidato a la presidencia, congresista? En primer lugar, yo le agradezco por el recuerdo del CENEPA. El próximo miércoles 22 se cumplen 28 años del exitoso enfrentamiento que tuvimos, considerado por los ecuatorianos como miércoles negro, que dio fin a la parte militar e inicio a la parte diplomática. Y fíjese, la paz que estamos viviendo de esa época con Ecuador. Estamos en proceso de formación de nuestro partido, Unidad y Paz. El corte de los tiempos también nos obliga a acelerar y cumplir con los requisitos que impone el Jurado Nacional de Elecciones, que no son fáciles. Por eso es que no es muy fácil que las agrupaciones nuevas se puedan inscribir. En eso estamos y esperamos nosotros lograrlo, presentarlo como una alternativa. ¿Y en qué espectro de la política se pararía su partido Unidad y Paz, para el que está recolectando firmas? Y cuénteme cómo va esto de la recolección de firmas también. La recolección de firmas la estamos haciendo a nivel nacional con el esfuerzo propio de toda la gente que nos está apoyando. Cada región tiene sus representantes que están haciendo un trabajo de hormiga que yo agradezco. Y nosotros no somos ni de esa derecha que no quiere cambiar nada porque considera que todo está muy bien, ni de esa izquierda que quiere refundar el país. Nosotros somos una posición de centro que lo que buscamos es acercar el Estado a las personas. La persona es nuestra razón de ser. Y aquí lo partimos nosotros de las experiencias que hasta ahora no se han podido materializar de lo que nos ha sucedido por el COVID, en el sentido siguiente. Se habla mucho de la atención primaria de la salud. ¿Qué cosa está haciendo? Nada. Y sin embargo, de los 200.000 peruanos fallecidos, la gran mayoría falleció por tener una enfermedad persistente que no conocía. Y el otro tema es la educación. Seguimos señalando que el 78% de los colegios requiere una reestructuración total. ¿Qué hacemos? Nada. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Eso es lo que quiere la gente. La gente quiere menos verso, más acción. Por ahí va la intención de nosotros, que combina ¿qué cosa? La experiencia de los viejos que conocen el país con esa dinámica de las mujeres y los jóvenes, que son los que hoy día tienen mayor conocimiento y necesitan solamente una oportunidad de ir creciendo en los partidos. Ahora, un nuevo desafío que está presentándose para la presidenta Dina Boluarte parece ser
este avance de los grupos subversivos en el Valle Cocalero más grande del Perú, el BRAEM. Hemos visto con estupor este crimen de 7 agentes policiales en la selva del Cusco, en Pichari. ¿Cree usted que se está perdiendo fuerza en la lucha contra el terrorismo? Porque algunos incluso discuten la posibilidad de que sean remanentes terroristas y dicen, no, es que el narcotráfico domina esa zona de la selva peruana. ¿Cómo ve usted esta situación? El BRAE está dominado por el narcotráfico. El BRAE que se encuentra, que son los valles del río Apurima, Ene y Mantaro, es una región del país ubicada en el centro, aislada del país. Para que la gente que vive ahí de algún producto legal pueda sacarlo, es un infierno, no hay cómo. Entonces, en los años 80 lo copó el Sendero Luminoso. La derrota militar que les infligimos nosotros hizo que saliera y el Estado tenía que haber entrado en lo político, lo social, económico, y no entró. Y ese vacío lo ha cubierto ahora el narcotráfico. Es el principal valle de producción de cocaína del mundo. Entonces, cuando usted tiene la influencia del narcotráfico, usted tiene que esos remanentes del camarada José, que son remanentes de Sendero, que han cambiado de nombre por militarizado partido, son los que ejecutan estos actos en contra de la Policía Nacional. Este puesto policial de Natividad es un puesto policial ubicado porque es una ruta del narcotráfico. Y en la zona donde los han emboscado es una zona del narcotráfico. Entonces, ahí hay esa alianza que algunos llaman terroristas, otros llaman narcotraficantes, que son narcoterroristas. Bueno, es una emboscada realizada por esta banda criminal armada que tiene la ventaja, además de conocer la zona, de las armas de largo alcance que le da el narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede? Que en este año 8 meses el gobierno no ha hecho nada por combatir el narcotráfico. Al contrario, en el Congreso se han presentado 8 proyectos de ley para legalizar la hoja de coca. Y vemos nosotros que estaban aplicando esa tarea de acogerse a un pacto social ciudadano, una erradicación voluntaria. No. Lo que pasa es que la solución no es militar ni política en el BRAE, es una solución social y económica. Hay que sustituir la economía del narcotráfico. Y eso es lo que no se hace. Esas familias que están dedicadas por obligación o por necesidad al narcotráfico son porque no tienen otra alternativa. Dele pues usted como Estado la otra alternativa. Y la otra alternativa no es meter soldados y policías. La presencia social y económica del Estado que no se ha hecho en estos 20 años. Sustitución de cultivos, entonces, es la recomendación de Roberto Quiabra, congresista peruano, congresista independiente, que hoy ha estado con nosotros. Le agradezco mucho, señor Quiabra, su tiempo. Muy buenos días. A usted también, Santiago, buenos días. Un saludo para todos. Gracias.